Nuestro corazón. Cuando usted viene a la iglesia, se prepara, ¿no? Se baña, espero. Se peina, se perfuma, se pone un lindo vestido, se pone, en mi caso me pongo una corbata, me alisto en lo que me peino, me pongo gel, se lava la boca. Pero sabe que todas estas preparaciones serían sin fruto si usted no prepara su corazón. Es tan importante preparar el corazón. Y por eso es que siempre al principio, antes de la predicación, yo prefiero tomar un momento para orar, para preparar mi corazón una vez más y ustedes también. Porque venimos de las prisas, venimos de las preocupaciones, venimos un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Mateo 5, versículos 9 al 12, ¿ok? Porque es la sección completa. Y después de esto vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable a nuestra vida. Leamos juntos, hermanos, todos juntos del 9 al 12. Dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Oramos? Señor, a veces no nos damos cuenta que es un privilegio estar en una iglesia que predique tu palabra. Para mí es un privilegio predicar tu palabra porque todos somos indignos de ti, indignos de tu palabra, indignos de tu salvación. Sin embargo, Señor, tenemos por grato el poder abrir tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad de abrirla este domingo. No sabemos, Señor, si habrá más oportunidades, y no pretendo ser fatalista, pero tú sabes, Señor, que nosotros en cualquier momento podríamos terminar nuestra vida o ir contigo, o tú pudieras mandar de los cielos a tu Hijo para tomarnos y llevarnos contigo. Señor, no sabemos, pero al menos hoy quisiéramos vivir para ti, preparar nuestro corazón para recibir tu palabra. Te ruego que tú uses esta voz, que clame tu palabra para hablar a cada corazón, cada mente. Hay aquí hermanas, hay señoritas, hay niños. También, Señor, transmitiendo en vivo hay hermanos que no tengo bien el número y no sé exactamente quiénes están ahí, pero tú conoces bien quién está listo para recibir tu palabra. Te ruego que tú me uses en el poder de tu Espíritu Santo, me limpies como un instrumento para honra y para ti. Te lo rogamos y te suplico que podamos tener un buen tiempo en tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Alguien muy creativo se imaginó qué pasaría si el diablo escribiera sus propias bienaventuranzas. Y sonarían algo así: Bienaventurados los que están muy cansados, muy ocupados, muy distraídos para estar 1 hora a la semana con sus hermanos en la iglesia. Ellos son mis mejores trabajadores. Bienaventurados son los cristianos que esperan que les pidan las cosas y esperan que les agradezcan. Los puedo usar. Bienaventurados son los quisquillosos y delicados, quienes dejan de ir a la iglesia, porque ellos son mis misioneros. Bienaventurados son los hacedores de problemas, ellos serán llamados mis hijos. Bienaventurados son los quejumbrosos, pues sus quejas son música a mis oídos. Bienaventurados son los que se aburren del estilo y de los errores de los predicadores, pues ellos no reciben nada de sus sermones. Bienaventurados son los miembros de la iglesia que esperan
a que les inviten a ir a su propia iglesia, pues ellos son parte del problema más que de la solución. Bienaventurados son los que chismean, pues ellos causan dolor y divisiones que me agradan. Bienaventurados los que se ofenden rápidamente, pues ellos se enojarán rápido y renunciarán. Bienaventurados los que no dan su ofrenda para apoyar la obra de Dios, pues ellos son mis ayudantes. Bienaventurados los que profesan el amor a Dios, pero odian a su hermano o hermana, porque ellos estarán conmigo siempre. Bienaventurados los que escuchando esto, piensan que se trata de otra persona y no de ti mismo. Es interesante, ¿no, hermanos? En contraste, tenemos el precioso y famosísimo Sermón del Monte del Señor Jesucristo. Hermanos, Él es totalmente opuesto al diablo y verdaderamente Él quiere bendecir nuestra vida. Yo les decía, hermanos, que el Señor Jesucristo no solo vino a darnos vida eterna, vino a darnos vida en abundancia. Vino a darnos una vida bendecida, hermanos. Pero necesitamos comprender que una vida bendecida es condicional. No es para todos. Está dirigida para todos, pero no todos la disfrutan. ¿Sí ven? Y Cristo nos enseñó 8 actitudes que debemos tener los cristianos para recompensarnos con una vida bendecida, hermanos. Y les llamamos bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa bendecido supremamente. Significa afortunado, feliz, dichoso. Significa gozo divino y perfecta felicidad. Y ya hemos visto 6 de ellas, ¿no? Hablábamos, ayúdame, del pobre en espíritu, de los que lloran, ¿qué más? De los misericordiosos, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los pacificadores. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Pero estamos viendo varias. Hoy vamos a ver las últimas 2 preciosas bienaventuranzas, 2 actitudes que Dios nos pide para tener una vida bendecida. La primera es bendecidos los pacificadores. Dice nuestro texto ahí, hermanos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, Cristo es el príncipe de paz. Y Él vino a dar paz a nuestra vida. También vino a traer paz entre los hombres. Y ser pacificador es una actitud personal, hermanos. Un pacificador es aquel que procura la paz y como creyentes podemos y necesitamos procurar la paz entre las personas. El cristiano no debería de ser peleonero, hermanos. No debería de estar discutiendo con todo el mundo. Debería de ser tranquilo. Hay quienes pareciera que no pueden estar contentos un día si no discuten con alguien. ¿Se han fijado? Hay quienes discuten en el metro, discuten en el camión, discuten en la casa, discuten con los amigos, discuten con todos, ¿no? Hasta su tiempo de pasatiempo es discutir de fútbol. O sea, para variar, de todo discuten, ¿no? Discuten de la novela, discuten de todo. Y hermanos, busque ser pacificador, busque ser pacífico, pues. Salmo 127 dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Hay gente muy peleonera, pero si ustedes buscan ser pacíficos, significa que van a buscar ser tranquilos, buscar que no se metan en discusiones, en peleas, en discusiones. Hermanos, las iglesias de Dios deberíamos de caracterizarnos por ser tranquilos. Primera a los Corintios 11:16 dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, hermanos. Mucha gente está acostumbrada a pelear, pero cuando recibe a Cristo debe entender que Dios anhela que nosotros seamos pacificadores en nuestra propia vida. Y a veces, hermanos, cuando uno anda todo estresado, o todo irritado, la verdad, podemos discutir, podemos argumentar, y entonces hay batallas con todo mundo, pero porque nosotros andamos irritados. Por eso debemos de buscar cuidar mucho nuestro corazón. Y ahí dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. O sea, si tú buscas una vida pacífica, Dios te va a bendecir.
Dios te va a dar una vida tranquila. Necesitamos tener una vida tranquila. Aquí hay varios niños y jóvenes. A veces como niños y jóvenes, con todo el mundo están peleando. Con los amiguitos no pueden jugar tranquilos porque se están peleando. Entre señoritas, entre jóvenes, ya no pueden estar conviviendo porque ya están en problemas. Y hermanos, así no es la vida cristiana. Allá afuera, según ellos, se divierten tomando. ¿Y cómo terminan las cosas? A patadas, aventándose cosas. Pero así no debe ser la vida cristiana. La vida cristiana es para los pacificadores. Tranquilos. Y tal vez una persona pacificadora, una persona tranquila, tal vez no brille mucho porque no sobresalga. Pero hermanos, usted no sobresalga por ser peleonero, ¿okay? No sobresalga por ser escandaloso, ser escandalosa. Ser pacificador significa que uno mismo busca ser tranquilo, ¿okay? Pero también ser pacificador es un esfuerzo de que la paz de Dios esté a tu alrededor. Es importante esto. Un cristiano pacificador no solamente busca paz para uno, sino también para que otros reciban la paz de Cristo. Necesitamos luchar por preservar la paz para que no se rompa y recobrarla cuando se quiebra, dijo alguien. ¿Cómo podemos traer la paz de Cristo a otros? Bueno, un pacificador, hermanos, necesita ver si cuando hay algún problema y tratar de que la paz de Dios esté en las personas. Hace unos días yo estaba caminando hacia el templo y antes de llegar al templo había dos damas y estaban discutiendo, jaloneándose, estaban empezando a pegarse y pues yo iba al templo y yo traía unos libros y pues ya saben que usualmente siempre uno tiende a como a hacer el chismoso, ¿verdad? Uno camina y está más lento y así, a ver si se dan. Y uno a veces, así es el mexicano, ¿verdad? No ayuda, pero qué bien estorba y qué bien está viendo ahí, ¿verdad? Y por un momento me acordé de eso y dije, si yo me voy, yo no voy a estar haciendo nada. ¿Y qué tal si sí se dan o algo? Y entonces dejé mis libros en la esquina, en la pared. Y yo fui con ellas y le dije, oiga, chicas, disculpen, pero no se peleen. Porque ya estaban a punto de darse, o sea, estaban empezando a pegar, literalmente. Y yo les puse una mano sobre el hombro a ambas. Oigan, tranquilas, miren, traten de hablarlo. O si ahorita, pues, sienten que no pueden hablar, tal vez en otro momento. Y empezaron ellas como que a reaccionar, como que les empezó a dar pena. Y me quedé ahí como un minuto con ellas medio intentando hablar y estaba un poco temeroso de que ahí se pudieran dar o que se empezaran a jalonear y yo en medio ahí. Pero finalmente una de ellas reaccionó bien y dijo, ya estamos bien, señor, ya estamos bien. Y la otra, suéltame, y ya estaban ahí todas manchadas, etcétera. Pero a Dios gracias, pues se calmaron. Y ya entonces soltaron las cosas, se soltaron y empezaron ya un poco a hablar, hasta bajar el volumen de voz. Y ya, pues yo me fui, ¿para qué me quedo ahí? Pero es difícil ser pacificador, hasta estresa un poquito. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador trata de buscar ayudar que en su familia y en su iglesia haya paz y armonía. Y hermanos, miren, cuando un pacificador busca a las dos partes para arreglar o superar alguna cosa, a veces hasta uno sale raspado, ¿ve? Entonces un pacificador se pone en riesgo, pero un pacificador busca y ora y trata de estar tranquilo para que la paz de Dios esté no solo dentro de él, sino también en su familia. Dios quiere dar paz en tu familia. A veces no se goza de la paz de Dios y más bien las familias se tornan como dolorosas, como incómodas, frustrantes, tormentosas, escandalosas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros como pacificadores nos esforcemos para que la paz de Cristo reine en nuestro hogar. Es lo que necesitamos esforzarnos por hacer. Y entonces un cristiano no debe de luchar con otros en su familia, debe de luchar porque la paz de Dios esté en su familia, ¿no? ¿O usted quiere un ring ahí en su casa? No. Queremos tranquilidad, ¿no? Queremos llevarnos bien. Y ser un pacificador significa estar dispuesto a platicar con alguien unas horas para tranquilizarlo, o unos minutos. Ser pacificador significa orar por un problema que tal vez no es tuyo,
pero que tú quieres que en tu familia haya paz. O tal vez tú tienes un problema con tu pareja, en tu matrimonio. Tienes que orar, Dios, ayúdame a resolverlo porque yo no quiero tener problemas, no quiero estar todo ahí estresado. Quiero tener paz en mi matrimonio. Y Dios puede traer paz a nuestro matrimonio. La paz, hermanos, no es un estado permanente. Es un estado que debemos estar constantemente luchando porque haya esa paz en nuestro hogar. Porque es normal, hermanos, es normal que haya fricciones, porque hay estrés, porque estamos apretados y mi esposa y yo a cada rato estamos tensos de pues, las cosas que tenemos que hacer y simultáneamente en la iglesia y con Yadniel y con Ariel y todas las cosas juntas. Ayer estábamos intentando bañarlas y a la vez arreglar las cosas y a la vez yo tenía que predicar ayer en la noche y un montón de cosas y accidentes pasan, se nos cae el agua y todas estas cosas son difíciles, pero uno debe de buscar ser pacificador, hermanos. La paz no es algo que se instala y se queda. La paz es algo que uno debe de buscar constantemente. Luchar, no con la gente, luchar para que Dios te ayude a que la paz de Dios esté en tu casa. ¿Sí ven? Por eso no te debes de prestar para que haya una pelea. Para que haya una pelea se necesita fuego y leña. Y si tú eres leña mojada, el otro va a querer pelearse contigo y no va a poder. Por eso la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Por eso un cristiano debe de ser pacificador, hermanos. Luche para que esa paz esté en su matrimonio. Y también, hermanos, luchemos porque nuestra iglesia se sienta un ambiente de paz. Hay veces en reuniones donde yo he estado, donde se siente un ambiente pesado. Yo he estado en grupos de jóvenes donde se siente un grupo pesado, así como que, y nada más de verlos, no se hablan entre ellos. Hay un grupito y otro grupito y hasta en vez de caminar por el café, caminar por el té y pasar cerca, no, hacen esto y rodean. ¿Qué está diciendo eso? Que no hay paz. Pero debemos de buscar que haya paz, hermanos, en nuestra iglesia. Al Señor Jesucristo le ofende ver divisiones en la iglesia cristiana. Ten mucho cuidado con los chismes y críticas negativas que se hacen de tu iglesia. Tal vez tú no las digas, pero tú puedes pararlas. Si oye, yo no creo que esté bien que hablemos así de la iglesia. O mira, la verdad si tú hablas de esta persona, pues mejor habla con ella. ¿Por qué me lo dices a mí? ¿Yo qué? ¿No? Entonces es importante buscar la paz de Dios en la iglesia, hermanos. Porque siempre va a haber, hermanos, aún en nuestra iglesia, siempre va a haber alguien que hable de otros a sus espaldas. Siempre va a haber gente enojada. Siempre va a haber gente que tuvo un raspón con alguien. Se pasa. Esta persona me hizo esto. ¿Viste? ¿Y uno qué va a hacer? Sí, tiene razón. A mí también me cae mal. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a echar más fuego? ¿O va a buscar que la paz de Dios pueda estar ahí, hermanos? Ahora también, no solamente una persona pacificadora busca la paz de Dios acá adentro. Busca la paz de Dios en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con sus hermanos. Y también busca la paz de Dios en la iglesia. También, hermanos, acuérdense que un pacificador busca traer la paz de Dios a alguien más. ¿Okay? Entonces, un ganador de almas también es un pacificador. Cada vez que tú traes un amigo a Cristo, ¿qué estás haciendo? Si ese amigo recibe a Cristo, ¿qué estás haciendo que pase? Estás poniéndolo en paz con Dios. ¿Sí ven? De hecho, eso se llama reconciliar a alguien con Dios. Tú traes a alguien a la iglesia, tú le hablas de Cristo y esa persona recibe a Cristo. Tú eres un pacificador porque estás haciendo que esa persona se ponga a cuentas con Dios y que se reconcilien. De hecho, a los ganadores de almas, a los cristianos se nos llama reconciliadores o pacificadores o el ministerio de la reconciliación. Escuchen lo que Pablo dice de este ministerio de la reconciliación. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí ven, hermanos? O sea, Dios espera que tú le ayudes a alguien más que es pecador a que haga paces con Dios a través de Cristo Jesús, recibiendo a Cristo. Por eso, hermanos, un pacificador tiene una doble bendición. Primero, él disfruta de la paz de Dios acá adentro, en su familia,
en su iglesia y hasta ve gente cómo se pone en paz con Dios. Y número 2, mostramos tener un testimonio de ser hijos de Dios. Así dice el versículo, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Que cuando tú eres un pacificador van a decir, esa persona verdaderamente es un cristiano. ¿Sí ven? Entonces, Dios espera y anhela que tú y yo luchemos por esa paz de Dios. No es fácil, hermanos. Vivimos en tiempos muy estresantes. El mensaje de hoy en la tarde, yo doy una cifra. En Estados Unidos, del 75% al 90% de las visitas al doctor son porque gente tiene síntomas relacionados con el estrés. ¿Qué significa? Que casi todo el mundo se sienta mal por el estrés. Entonces todos estamos así. Por eso necesitamos la paz de Dios. Por eso debes de buscar, pelear por una vida, una familia y una iglesia donde se pueda respirar tranquilo y estar en paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Veamos la última de ellas, hermanos. Bendecidos los perseguidos. Bendecidos los perseguidos. La última bienaventuranza es la más impactante de todas, hermanos. Los perseguidos son los más lastimados, los más desanimados, los más tristes y desesperanzados. Alguien dijo que esta es la más grande paradoja de todas y peculiar del cristianismo. ¿Cómo es posible que un perseguido sea bendecido? ¿A quién le gustaría ser perseguido? A nadie. Pero hermanos, los creyentes han sido perseguidos, han sido cazados, han sido encarcelados, golpeados, torturados como ovejas a un matadero. Y recuerden un poco en la palabra de Dios. Empezamos con el primer mártir, que fue Abel, que él, dándole a Dios una ofrenda agradable, cayó en manos de su hermano Caín por envidia y fue muerto. Después le siguieron los profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Gente fiel, gente que no estaba en contra del pueblo, simplemente predicaba lo que Dios les dijo. Y fueron asesinados por los judíos para callar la predicación de Dios. Más tarde los apóstoles, hermanos. Nosotros tenemos en nuestra Biblia a los 12 apóstoles. Y uno de ellos se cuenta cómo él fue asesinado, que fue Jacobo. Y luego más tarde también Esteban, que no era apóstol, también fue asesinado a pedradas, hermanos. Y luego más tarde en otros libros se cuenta qué pasó con los demás apóstoles. Fueron decapitados, fueron aserrados, fueron traspasados por la fe en Cristo y para solamente llevar el evangelio a otros continentes, hermanos. Durante el Imperio Romano, los creyentes morían sobre el polvo del Coliseo romano, cantando himnos y siendo devorados por leones. Después le siguieron los amados ancestros de los bautistas, hermanos. Yo estoy orgulloso de ser bautista. Y estoy orgulloso, en el buen sentido de la palabra, como un papá que está orgulloso de sus hijos. Así yo estoy orgulloso de nuestros ancestros bautistas. Nos pusieron de muchos nombres, pero todos ellos eran creyentes como tú y yo, que intentamos vivir la Biblia como nuestra regla de fe y de práctica. Y ellos tal vez no se les llamaban bautistas en un principio, pero se les llamaba montanistas, se les llamaba paterines, puritanos, donatistas, paulicianos, henricianos, berenguianos, albigenses, arnoldianos, novacionistas, gualdenses. Y hermanos, no tendría tiempo de meterme en cada grupo para decirle cómo gente bárbara, gente que quería matar a los cristianos por el simple delito de creer la Biblia, por el simple delito de creer que solo Cristo salva, y por eso fueron echados a la hoguera, hermanos. Y quiero decirles que hubo gente antes que tú y que yo que han sido perseguidos, que han sido atacados por la fe. Y más tarde ya luego los bautistas fueron forzados a bautizar a sus bebés, y los bautistas dijeron: discúlpenos, pero no vamos a hacerlo porque eso está en contra de la Biblia, y fueron asesinados junto con sus bebés por el simple delito de creer la Biblia y de seguirla, hermanos. Por eso estoy orgulloso de nuestros ancestros que amaron fielmente al Señor. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Todavía fuera cierto, hermanos, pero no es así. Y hermanos, de verdad hay cosas que de verdad me reservo en decir, porque si usted leyera, hay masacres, hermanos. Muchos fueron masacrados por cientos y por miles.
en Francia, en Italia, en Holanda, en Lituania, en Turquía, en Japón, en Etiopía y aún en México, en lugares como Chiapas. Gente cristiana ha muerto por simplemente creer en el Señor Jesús. Les ha costado la persecución. Muchos misioneros que han llevado el Evangelio de Jesús han sido asesinados y perseguidos por paganos, hermanos. Y la sangre de los mártires fue derramada. Un ejemplo de ello fue Jim Elliot, un americano que fue con toda la intención de hablarle a gente ecuatoriana. Y los ecuatorianos, esta tribu de los Aucas, asesinó a Jim Elliot y dejaron a su esposa viuda. Y su esposa, de todos modos, les fue a hablar a los que asesinaron a su esposo. Les habló de Cristo. Hermanos, los cristianos bautistas han sido muchas veces perseguidos durante siglos. No quisiera hablar de la Inquisición católica, pero es la verdad y no tengo en contra algo de la Iglesia Católica personalmente. Pero la Iglesia Católica hizo una de las más grandes atrocidades en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. Un historiador dijo que más de 50 millones de cristianos han sido muertos durante todas las edades simplemente por el delito de ser cristianos. ¿Por qué persiguieron y mataron a estos cristianos, hermanos? Alguien dice en un libro, había hombres que estaban seguros de que habían encontrado la verdad y estuvieron dispuestos a morir por sus convicciones. De ese tipo de cristianos se están acabando, hermanos. ¿Cómo me gustaría que aprendiéramos a ser cristianos como estos hombres, que estaban seguros de que habían encontrado la verdad y estuvieron dispuestos a morir por sus convicciones? Hermanos, no nos damos cuenta de que hubo gente antes de nosotros que amó al Señor fervientemente, que amó este libro, que prefirieron morir en vez de escupir la Biblia. Y nosotros tenemos una vida tan fácil. Y nuestra fe es débil, hermanos. No sé si necesitamos una persecución para que nuestra fe se avive. Espero que no, hermanos. Hermanos, que te digan una cosa, un insulto, que te hagan una maldad los vecinos, no es realmente ser perseguido. Pero necesitamos aprender a estar dispuestos, a amar al Señor a tal punto, que si nos va a costar, que nos cueste. Bienaventurados, dice la Biblia en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Podré hablar mucho de esto, hermanos. He leído mucho de esto. Usted no tiene idea de cuántas maneras de torturar se inventaron simplemente para matar a cristianos. Hay cosas que yo no podría decir en vivo, pero que usted los puede leer, y hay ilustraciones de lo que les hicieron a los cristianos en el Valle de Piedmont, en Italia. Lo más horrible que usted puede imaginarse no se compara con lo que les hicieron a los cristianos, a sus esposas, a sus hijas, a sus hijos, a sus bebés, hermanos, simplemente por ser hijos de Dios. A veces no valoramos suficientemente nuestra fe, hermanos. Y si ellos estuvieron dispuestos a morir por el Señor, nosotros deberíamos estar dispuestos a estar firmes y fuertes en la fe, hermanos. Déjame ponerles un solo ejemplo. John Huss. John Huss fue un hombre en una ciudad llamada Bohemia, allá en Europa. Él fue pastor de la iglesia de Belén, en Praga. Y él tuvo indignación. Se sulfuró su indignación cuando escuchó que el Papa Juan XXIII ofrecía remisión de pecados si se unían a su ejército contra el rey. Y empezó a predicar la verdad. El Papa lo excomulgó y lo sentenció a la muerte, a lo que Huss respondió arrodillándose diciendo: «Qué infinita misericordia, oh mi Dios, perdone la injusticia de mis enemigos. Tú sabes la injusticia de mis acusaciones, cómo las deformaron con crímenes y cómo he sido oprimido con testigos y falsas condenaciones». Y habiendo alcanzado el lugar de la ejecución, él cayó de rodillas, cantó varias porciones de los salmos y mirando fijamente al cielo dijo: «En tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh gran Dios bueno y fiel». Tan pronto como los troncos de la leña
fueron encendidos, el mártir cantó un himno y con voz gozosa se escuchaba en medio del tronido del fuego y de las brasas y el sonido de la multitud. Hermanos, lo que sufrieron otros debería de darnos valentía a nosotros. A veces los cristianos son cobardes. Ni siquiera se atreven a decir que son cristianos. Hermanos, cuando allá atrás de nosotros hubieron ya bautistas que no solamente dijeron que eran cristianos, estuvieron dispuestos a morir por saberse cristianos. Hermano, ten valentía en tu fe. No seas tibio, no seas conformista, no te acomodes en el pecado y en el mundo. Vive para Cristo. Nadie puede ser perseguido si no está firme y decidido en su fe. Y me temo que muchos cristianos nunca serían perseguidos, porque simplemente viven como todo el mundo. Toman, fuman, bailan, se comportan como el mundo, dicen groserías. Nadie los perseguiría, porque son del mundo. Hermanos, en México quizás seremos ofendidos, difamados, nos harán maldades, pero nunca nos van a linchar para matarnos. Pero yo te quiero animar porque ya ha habido gente atrás que lo ha hecho. Y ellos fueron bendecidos, hermanos. Porque así dice, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, no por otra razón, porque ellos siguen al Señor. Hay varias bendiciones para alguien perseguido. Si bien a nadie le gusta ser perseguido, pero hay muchas bendiciones. La bendición es triple para quien es perseguido, hermanos. Dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Lo que está diciendo es que nada ni nadie te puede arrebatar la vida eterna. Los perseguidos fueron torturados, quemados, aserrados, encarcelados, difamados y lo que usted guste, pero ni el más perverso inquisidor puede arrebatarle la vida eterna que Cristo nos dio con su sangre. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor y de su Padre celestial. Segundo, recibirán recompensa, ¿no? Fíjense en nuestro versículo. Versículo número 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que en el cielo hay galardones, hay recompensas. ¿Y saben quiénes son los que tienen más recompensa, más grande recompensa? Los que son perseguidos. Tal vez aquí sufrieron mucho, pero ya tienen mejor recompensa que los que no somos perseguidos, hermanos. Un perseguido puede gozarse enormemente porque espera su recompensa de parte de Dios. La verdad, hermanos, yo no tengo mucha idea de qué se tratan todas las promesas celestiales, pero yo creo que nos vamos a quedar boquiabiertos. Y quizás alguno dirá, si ese es el premio, bien hubiera valido la pena ser perseguido. No te desanimes. Última recompensa es que seremos identificados con los fieles que fueron perseguidos antes de nosotros. Vean el versículo número 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No te desanimes cuando tienes una fe perseguida, permanece firme. Qué orgullo sería que te incluyeran en el grupo de los fieles. Qué orgullo que dijeran, la hermana es una de las mujeres más fieles que jamás he conocido en toda mi vida. Qué honor que esa señorita, mis respetos como mujer de Dios. Ese niño no es como todos los demás. Ese niño ama al Señor. Te van a identificar con gente que tiene un buen testimonio. Y los perseguidos simplemente, si tú fueras perseguido, lo peor que te puede pasar es que te identifiquen con grandes mártires, como Esteban. Yo no podría rozar codos o hombros con ese tipo de siervos de Dios tan grandes. Pero si fuéramos perseguidos, fuéramos comparables con ese tipo de personas tan grandes en la fe, hermanos. Hemos aprendido hoy dos bienaventuranzas, hermanos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también vimos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, hermana, decidan
ser pacificadores y luchar por la paz de Dios en tu familia, en tu iglesia, a los que ganes para Cristo, pero también decides ser firme a pesar de ser perseguido o atacado por la fe. La palabra de Dios nunca promete una vida fácil para nosotros, hermanos. No sé quién nos dio esa idea. Bueno, sí sé quién. Los carismáticos nos dicen que si tú tienes fe, vas a tener dinero, vas a tener coche y qué fácil fuera, ¿ah? Pues los carismáticos nos venden la idea de que pare de sufrir, ¿no? Ah, pues qué sabroso. El problema es que en la Biblia los cristianos sufrieron. Ese es el único problema, que no es bíblico. ¿Usted quiere parar de sufrir? En el cielo es un buen lugar. Ya no habrá lloro ni lágrimas. Dios enjugará toda lágrima de todos los sufrimientos que usted ha tenido. Y si fuésemos perseguidos, el Señor enjugará nuestras lágrimas. Y ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más muerte. Porque las primeras cosas pasaron. Pero necesitamos en esta vida, a pesar del sufrimiento, hermanos, aprender a ser firmes en nuestra fe. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando a nuestro Dios y tomando algunas decisiones. Oremos, hermanos. Señor, gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Gracias porque a través de las bienaventuranzas nos damos cuenta que quieres bendecir nuestra vida, pero que sí es condicional. Y te ruego, Señor, que en esta mañana podamos, como creyentes, entender que tenemos que luchar, pelear, para que la paz de Dios esté en nuestro corazón, esté en nuestro matrimonio, esté en nuestra familia, esté en nuestra iglesia, en nuestro grupo de jóvenes, que esté en nuestra casa. Y también, Señor, te pido porque como pacificadores podamos salir a ganar almas, Señor. Que no nos debilitemos como Iglesia Jico, que sigamos saliendo a ganar almas, trayendo a otros a la iglesia y a Cristo para reconciliarnos contigo. Te ruego, Señor, también que nos ayudes, porque yo sé que hay algunos hermanos que han sufrido, que su fe es sufrida, no es fácil, pero te ruego, Señor, que su fe sea firme, que podamos aprender de aquellos que sufrieron atrás de nosotros, que a veces no nos damos cuenta, no tenemos una idea de todo lo que sufrieron por la fe. Pero ese ejemplo nos inspira a vivir firmes, a pagar el precio si fuera necesario de tener una fe firme, estable, una fe ferviente y ardiente. Ayúdanos a tenerla, Señor, porque la verdad yo reconozco que no tengo una fe así, pero que necesitamos crecer en tener una fe de tal manera que estuviéramos dispuestos a ser perseguidos. Bendice la decisión de mis hermanos. Te ruego que este mensaje pueda provocarnos a tomar decisiones en nuestra vida. Te lo suplico esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.